bien sabés, hace poco más de un siglo que Tábata sirvió como ama suprema de la República. Con el paso del tiempo, las mujeres logramos reconstruir el mundo devastado que nos dejaron los hombres. Con mucho trabajo y sacrificio levantamos un mundo nuevo de aquellas cenizas. Un mundo mejor, más libre y justo del que conocieron nuestras antepasadas. Es una obra que cuestiona un poco eso, los paradigmas de realidad con los que vivimos, con los que elegimos vivir. El servicio de tu familia siempre fue de vital importancia para la República. Las fibras que toca son las que yo quería que toque. En mí, en los actores, en el público. Necesito que me ayudes a encontrar a Tábata para restablecer el orden. La realidad es así. Así que se ponen a estudiar. Es la obra que yo necesitaba hacer y lo que necesitaba contar. ¿Qué es en realidad? En realidad es esta obra de teatro que logramos hacer después de mucho tiempo de esfuerzo y de trabajo que, digo, cuando hablo en plural hablo también un poco de mí, de por qué necesito hacer esto y de lo que invité a los actores también a que se pregunten, que es estos paradigmas de realidad y de creencias que construimos para poder vivir y transitar algunas situaciones que a veces en la vida pueden ser como medio trágicas o dolorosas. Un poco es eso. Puedo soportar ser la ignorada por los muchachos, la que nunca va a tener novio, la tía solterona de todos los hijos que Mónica y vos van a tener. Puedo soportar haber nacido fallada. Pero lo que no puedo soportar, lo que me estruja el pecho, lo que me hierve la sangre, es la vulgaridad. Eso es lo que sos. Vulgar, sos una cualquiera. No sabes lo que decís. Cuando Mónica los vio arrinconados en la puerta del club, ¿cómo poder robarle el nombre a tu propia hermana? ¿Por qué decidiste elegir ese título? Al principio lo pensé al nombre como una mezcla de enredo y en realidad, y también como que la actuación estaba a disposición de diferentes realidades, estaban en diferentes realidades. Y otra cosa que se me ocurrió, como que especulaba con que el público por ahí, al irse, dijera no, porque tal, en realidad en esta parte, como una expresión que el público pudiera llegar a usar mucho para comentar después qué le pareció la obra, digamos. No sé, eso. ¿Cómo está? Bien, señora. ¿Su padre? Se fue a la capital por unos asuntos. Ah, sí, súper. ¿Y lo dejó solo en su casa? Sí, señora. ¿No le da miedo? Es una casa muy grande esa. No, estoy acostumbrado. Claro. Empiezo. Es el caso de un hombre joven, profesional, de 33 años, aproximadamente. Vive con sus padres aún. O sea, no vive con... Sí vive con sus padres, pero tiene una entrada independiente a su cuarto. Ya con eso... Con los ojos vidriosos por la espera. Con la sonrisa cortada por el filo de la noche. ¿Y en dónde nació? Nació luego de que yo ya había estrenado Un Canario, que es una obra anterior, que era un unipersonal con un texto de Luis Cano, y a partir de ahí empezamos a indagar como en la simultaneidad de que haya un plano de acción físico, y pensé en trabajar una obra con más actores para profundizar en estos planos de simultaneidad. Y todas las hermanas que hayan sido tan estúpidas como para pensar que podían vencerme. No tenés oportunidad. Vamos a capturarlo y él nos va a llevar con su hermana. Yara es la carnada perfecta para encontrar a Tábata. Al mismo
mismo tiempo también me pasaba que nunca había dirigido algo sin un texto previo, siempre había tomado textos ya terminados y poner eso en escena, y quería armar algo de cero. Y para armar algo de cero quería hablar un poco de cosas más personales. Siempre el trabajo era cómo volver personal algo que me llega ya escrito, y acá era cómo poder hacer algo que de movida sea más personal. Algunas situaciones también dramáticas, vividas, que necesitaba eso que es dolor, ponerlo a funcionar al servicio de otra cosa que no sea nada más que dolor. Y nació un poco de ahí. La idea sería que no, pero... Sí, no, es que no es que te espere, es que... Acordate que es curvo el recorrido que está haciendo. Ese es diferente entonces. ¿Y cómo fue el proceso creativo? Caótico. Fue muy caótico. Me parece que el caos estuvo a la altura también de lo ambicioso y también de lo entrañable de lo que se está poniendo en juego, que no me parece algo casual que haya sido así de caótico, porque lo que se pone en juego desde mi rol y lo que yo también propuse que se pusiera en juego desde la actuación y desde todos los roles, tiene que ver con rascar, con hurgar en lugares profundos de cada uno, que tiene que ver con esto, que son existencialistas de esos lugares. Entonces eso genera caos, encontronazos, interrupciones, reconciliaciones, y fue con muchos altibajos el proceso, con mucha demanda de ocuparse de lo humano además de lo artístico, de encontrar con mucho conflicto ahí, mucho por aprender ahí también, que para mí viene totalmente emparejado una cosa con la otra. No es casual. Esto es por el bienestar de todas nosotras, por algo más importante que vos, más importante que yo, más importante que Tabata. ¿Estamos de acuerdo? No, menuda, ¿qué haces ahí si te veo a trabajar? Mira, se ve muy distinto el consultorio de esta A persona. ver. Hola, Pedro. Mira. Supuesto. Movemos los labios, ¿sabes? Porque ¿qué le pasa en la boca a esa Pedro? Para la primera me pongo esto, para la segunda Su mente y su alma se encuentran a salvo en el cuerpo de ella. Yo y Tabata son uno. Sí, hasta que logremos restablecer la conciencia de Tabata en su cuerpo original. ¿Cómo es esto de contar 3 historias, 3 universos paralelos? Para mí es una estructura geminiana, yo soy geminiano, y tiene que ver con esa estructura de todo el tiempo estar cambiando del foco de atención, de no poder permanecer con un mismo foco. Y fue como una forma de orden para mí. Este caos para mí es una especie de orden. Y para mí fue necesario porque es como observar lo mismo, pero construir los puntos de vista diferentes para poder observar el mismo objeto. Como un poco la idea es que son las mismas almas transitando encarnaciones diferentes. Como el actor también es uno mismo, ocupando roles diferentes de acuerdo a la obra. Entonces es un ejercicio que asocia la reencarnación con el trabajo actoral también. Acordate que es curvo el recorrido del asiento, como en un círculo, no es recto. ¿Y cómo fue ese trabajo con los actores? Y fue una búsqueda que primero fue crear los universos, generar texto. Los chicos iban improvisando y bajábamos a papel con Nicolás Barsov, que es el otro dramaturgo. Y después íbamos reformulándolo y probando. Y primero se armaron los mundos y después se fue como puliendo los textos de cada mundo, y lo que terminó como de dar forma a todo fue el trabajo físico y vocal. Las mujeres logramos reconstruir el mundo devastado que nos dejaron los hombres. Con mucho trabajo y sacrificio. Lo estamos perdiendo. ¿Querés volver a ver a tu hermana? Decime dónde está Tabata. Miguel iba pidiendo cosas, tal vez por intuición, otras sabiendo qué quería contar, y después es descubrirlo con el actor. Y de eso hay cosas que van quedando y otras que no.
o se descubren cosas nuevas. En algunos aspectos era fácil entenderlo y en otros no. Y ahí creo que el abismo de no saber hacia dónde ir, cómo actuarlo, abismo hasta en el cuerpo, ¿no? Cómo desestructurar tu cuerpo, cómo ir a otra cosa, cómo construir algo desde cero. Igual otro día lo probamos y no me gustó mucho. La prueba desde que sale. Claro, desde acá para allá. Pero debe ser también que no... hay que flashearla más. Ya la vamos, hay que romperla más. Para mí, como director, es todo el ensayo. Para mí es todo, es lo más importante. Porque es donde, desde la dirección, yo tengo la posibilidad de probar. Y de buscar, y de equivocarme, y de volver a probar. Una vez que la obra se estrena, yo puedo decir algunas cosas, pero ya no me pertenece. Hay algo que tiene Miguel que a mí me interesa mucho, que es que también te plantea el interrogante como director. No lo sé. Eso, como a veces uno en el director busca respuestas y a veces la respuesta no está ni en el director ni en el actor, sino en el hacer. Y entonces el papel del ensayo tiene que ver con eso, con el hacer, prueba y error. Prueba y error. Ir probando y que el dibujo se vaya haciendo con el trabajo mismo. A lo largo de los encuentros me acompañará la doctora Marta Lugún, a quien seguramente ya conocen debido a su prestigio. Por supuesto. Teníamos que pasar de mundo a mundo. La escenografía y el vestuario tenía que permitir este juego y entonces lo que me pide Miguel es que creamos juntos la dinámica de ese juego, las reglas para jugar ese juego. Entonces un poco por ahí estuvo la investigación. Cuáles eran las reglas y a partir de la generación de esas reglas principales para jugar, cuáles eran los gestos que determinaban cada uno de esos mundos, digamos, los gestos estéticos. No, lo que puede ser es que también quede como... Una vez que generamos ese código que suponíamos que iba a funcionar, esas reglas que suponíamos que iban a funcionar, los pusimos a prueba. Y los pusimos a prueba y empezamos a generar los elementos que iban a permitir jugar ese juego. Y por supuesto, algunos no funcionaron. A ver, las telas del futuro hoy no van a ser así porque hay algo que no funciona de cómo se ponen y se sacan. Estábamos hablando con Macho que tiene que ser más una prenda más armada, más fácil para ustedes, porque si esto se cae, se desacomoda. Algo con mangas que se lo puedan como enganchar, como mi capucha. Parece que se terminó de delinear con ese trabajo más arriesgado desde lo físico, que por ahí está medio corrido del lugar seguro del teatro contemporáneo, que es bueno, hacer algo muy reconocible para el espectador. Esto juega con otras posibilidades que son más riesgosas, pero que a mi gusto son más divertidas, son riesgos más divertidos de correr. Claro que tengo ya. Bueno, ¿vamos? Recordemos, ritmo en la escena del pasado, no tanto, pero también un poquito más en el futuro. El futuro es más tranqui. ¿Cuán importante es para vos el ensayo para estrenar una obra? Me acuerdo una clase con Schumacher de dirección que decía que el espacio físico del director, el lugar donde se ubica el director, a partir del estreno desaparece, porque lo ocupa el público. Y algo de eso que sucede, como que algo que uno ya no puede dar alguna devolución, dar alguna indicación, ajustar algo, pero la posibilidad de trabajar con el actor, de hacer como todo el trabajo de dirección actoral, después de pensar la puesta, hay algo que eso se formula en el ensayo y después una vez que se estrena, hay algo que ya a uno no le pertenece. Del otro lado, alguien nos nombra. Ama, ¿qué sucede? Ama. Ama. ¿Qué sucede? No sé, nunca antes había pasado.
¿Dónde está Tabata? Le dije que estaba cansada. ¿Dónde está Tabata? Necesita descansar. Es inútil. ¿Crees que la experiencia de haber pasado por la Bienal te va a cambiar a vos como artista, como director, a tus procesos creativos? Sí, sí, como todas las experiencias. Sí, es muy valiosa, pero todas las experiencias son muy modificantes, muy modificadoras. Esto lo que tiene de particular es la magnitud de la exposición, la visibilidad, que también me llevó a preguntarme un montón de cosas de qué tan necesaria es tanta visibilidad, qué pasa con la inserción o la legitimación de uno como director dentro de un sistema, dentro de un ambiente. Y como que ya pasados los 30, como que estoy más enfocado en cómo poder hacer de lo que me gusta hacer un trabajo que también me sea rentable. Entonces, sobre todas esas cosas me hizo reflexionar. Yo me quiero poner el verde. Pero ese no te va a entrar, hermana. Pero le voy a soltar las pincitas. Bueno, me parece que aunque le suelte las pincitas se te van a ver las rodillas y eso no está bien visto, hermana. La ayuda económica en la producción permite arriesgar estas cosas, animarse a probar, animarse a que si el vestuario del futuro no te funciona, bueno, tenés un margen más de plata y podés hacer, y podés buscar, y podés tomarte el tiempo, y podés desarrollar esas ideas económicamente que a veces en el teatro independiente no es posible. Y después, por supuesto, la posibilidad de acercar a un público más amplio ese producto, digamos. Lo que pasa es que la hija de Beba está internada. Sí, un pico. ¿Seguridad? Seguridad, respondan, mujeres, tenemos una intrusa. Nadie va a responder. ¿Vos sabías esto, Pedri? Las mujeres que no se unieron a Lea están todas muertas. Ella está llegando en cualquier momento. No la... ¿Te alcanzo? Hay que desconectarla antes de que Lea la encuentre. No podemos desconectarla. ¿Crees que hay algún mensaje que hayan querido contar en realidad? Yo más que mensaje, lo que intenté compartir es una pregunta que yo me hago, como una pregunta con la que convivo, que es ¿en qué creer? ¿Por qué creer en lo que uno cree? ¿Qué es real de todo eso que uno cree? ¿Qué no? ¿Para qué vivimos? ¿Tenemos una misión? ¿Y venimos a aprender algo? ¿Hay algo más allá de esta vida que vivimos que es terrenal o no? Pero sé que no es unívoco el discurso que uno plantea con una obra, sino que uno busca que algo pase. No sé bien qué. La muerte lo que es como con la muerte de tarea cumplida. ¿Qué decís, Liliana? ¿De qué estás hablando? ¿De karma? ¿Vos qué te pensás que es la vida, Liliana? La vida es esto, Liliana. Uno se dedica a hacer tiempo, a entretenerse entre una desgracia y otra. Pero no hay nada más que esto. Y cuando nos morimos y ya. Lo que queremos contar pone en discusión muchas cosas de lo que el espectador muchas veces quiere escuchar o ver. Entonces sabemos que va a haber gente que no le va a gustar, va a haber gente que sí, y otra gente que se va a quedar solo tal vez con el mecanismo. Pero es una obra que arriesga. Me parece que no es poco que se arriesgue en el arte. Y también nos metemos con un tema que no todo el mundo tiene ganas de preguntarse para qué vive. O que no todo el mundo tiene ganas de pensar que un día nos vamos a morir o pensar si hay otras vidas o no. Hay gente mucho más pragmática, más terrenal, que no quiere preguntarse esas cosas. Entonces entiendo también que no guste o que no enganche o que irrite, porque es incómoda la obra, va a lugares incómodos.
es una obra que es espesa, tiene contenido, hay una dramaturgia concreta de algo que se quiere contar. Para mí, en realidad, fue una invitación a ponerme en crisis. A poner en crisis mi persona, poner en crisis mi punto de vista, la posibilidad de trabajar con personas complejas, la posibilidad de seguir preguntándome para qué estoy vivo y qué quiero hacer con eso. ¿Me vas a decir que te da pena esta vez que despreciarlo? No deberíamos. ¿Dónde está tu hermana? ¿Dónde está Tabata? No lo sé. Los niveles de viento están a los 30 grados. Ay, Dios, Catriz. Eso sería peligroso en extremo. Debemos esperar a que las... Dios, poco. Pensar que los hombres se creían superiores a nosotros. Lea. Lo peor de todo es que nosotras lo creímos también. Por favor. ¿Qué va a suceder con En Realidad luego de la Bienal? Mi expectativa es cumplir con más funciones, más tiempo de función que de ensayo, por lo menos. No sé, para mí es una obra como muy, muy personal y hecha de corazón, y todos los que la hacemos de corazón, y me gustaría que algo de ese latido propio que tiene, que le dé larga vida. Bestia despreciable, me estás haciendo perder el tiempo. Si alguien se pregunta lo mismo que yo me pregunto a partir de ver la obra, o si a alguien le sirve para pensar algo sobre su propia vida, sobre la vida de alguien que tiene al lado desde una perspectiva diferente, si a alguien le sirve como reflejo para algo, misión cumplida, digamos.